Hay jugadores que trascienden a su juego en las canchas y que se convierten en auténticas leyendas que cambian la historia del fútbol. La figura de René Higuita se forjó en una época donde los porteros solo se dedicaban a parar, pero con su osadía y particular estilo, él se encargó de que el juego de los guardametas aportase algo más. Al loco Higuita se le recordará por su característica cabellera larga y su uniforme colorido, pero lo que más destacaba de su juego era su capacidad para jugar como líbero, saliendo de la portería con conducciones temerarias y revolucionando la posición de los guardametas hasta cambiar las reglas del juego. Y es que René era un portero único, capaz de hacer paradas increíbles, cagarla a lo grande en la cita más importante e incluso firmar una de las paradas más famosas de la historia. Prepárate para conocer al portero que cambió la historia del fútbol, un demente con guantes y uno de los cancerberos más goleadores de la historia. Hoy, en Memorias del Fútbol, revivimos la carrera del colombiano René Higuita. Si estás viendo este vídeo es que te gustan los mundiales, y si te gustan los mundiales, te gusta Memorias de la Copa del Mundo, nuestro nuevo libro con nueva portada y que ya puedes comprar en Amazon con envíos a todo el mundo. Tienes el link de compra en la descripción y el comentario fijado. José René Higuita Zapata nació el 27 de agosto de 1966 en la ciudad de Medellín, Colombia. La infancia de René fue muy dura. Su madre murió muy joven y su padre le abandonó a su suerte cuando solo era un crío. Esto hizo que se criase con su abuela, a la que trató de ayudar vendiendo periódicos a los vecinos del barrio. Con esa desgraciada infancia, Higuita se distraía jugando al fútbol y vio en el deporte una oportunidad para prosperar en la vida. En 1981 fue parte de la selección de Antioquia Sub-16 y tras salir campeón nacional fue convocado para el Sudamericano de Paraguay con la selección Sub-19 de Colombia. René no pudo jugar aquel torneo por lesión, pero los ojeadores de Millonarios ya le tenían en su agenda para ficharlo. En el verano de 1985, Higuita iniciaba su carrera con solo 19 años y disputaría sus primeros 16 partidos como profesional. En Millonarios solo estuvo una temporada, aunque dicen que fue la que marcó toda su carrera. Y es que allí coincidió con el arquero argentino Alberto Vivalda, al que apodaban el Loco por su osadía a la hora de abandonar el arco y regatear rivales. Tras un año completo entrenando con él, Higuita quedó fascinado por su juego y se inspiró para emularle todo lo posible. En el verano de 1986, René firmó por Atlético Nacional, donde coincidió con Francisco Maturana, entrenador con el que pasaría prácticamente toda su carrera y que entendió su juego mejor que nadie. El técnico colombiano apostó por él y le dio muchísima confianza para que Higuita se convirtiese en el líbero del equipo. Sus arrancadas hacia el centro del campo comenzaron a hacerse famosas e Higuita se convirtió rápidamente en una figura del país. El portero se ganó el apodo del Loco y durante sus 5 temporadas en Nacional también se confirmó como un consagrado goleador, marcando 21 goles y siendo un especialista en los tiros libres y lanzamientos de penalti. René Higuita se había convertido en un ídolo en Colombia y pasó a convertirse en un mito el 31 de mayo de 1989. Aquella noche, el Atlético Nacional se coronó como campeón de la Copa Libertadores e Higuita se consagró como el héroe de la noche tras detener 4 penaltis y marcar un gol para decidir el trofeo. Tras ese torneo, Higuita se dio a conocer a nivel internacional y consiguió ser clave en el hito de devolver a Colombia a una Copa Mundial. Los cafeteros llegaban al Mundial de Italia 90 tras 28 años de ausencia y lo hacían con ganas de hacerse notar.
La selección de Maturana practicaba un fútbol muy alegre e Higuita tuvo una actuación espectacular durante la fase de grupos. Paró un penalti ante Yugoslavia y dejó jugadas que nunca antes se habían visto en el fútbol de élite. En un mundial donde todos los defensas cedían el esférico a manos de sus porteros, René inspiró a la FIFA para cambiar el reglamento. En 1992 se creó la Ley Higuita, por la que un portero no podía atrapar el balón con las manos si éste procedía del pie del defensa. Y es que el loco desconcertaba a los aficionados con su arriesgada forma de defender la meta, y rápidamente se convirtió en la gran atracción de aquel mundial. Sin embargo, en los octavos de final, todo cambiaría. Los cafeteros perdían 0-1 ante Camerún, y la osadía de Higuita acabó en un fallo garrafal. El arquero perdió el esférico al intentar regatear a Roger Milla, y el mito africano marcó el gol que acabaría eliminando a la selección de Colombia. La tricolor perdió por 1-2, e Higuita pasó de ser alabado a estar en el ojo de todas las críticas. A la vuelta de la Copa del Mundo, Higuita regresó a Nacional y continuó desplegando su inconsciente y arriesgado juego fuera del área. Más allá de los errores, el juego de Higuita se basaba en iniciar el juego y en divertir a la gente independientemente de los riesgos que tomaba para su equipo. En 1991 logró ganar la Copa Interamericana y culminó su gran temporada conquistando la Liga Colombiana con Nacional. Higuita volvía a ser un ídolo en su país, pero en el verano de ese mismo año cometió uno de los peores errores de su vida. René fue a visitar a la cárcel al narcotraficante Pablo Escobar, y la prensa y la opinión pública se cebaron con él. Le colgaron el cartel de aliado de la mafia y mujeriego, y tanta crítica terminó por animarle para salir del país. Rápidamente recibió la llamada de Maturana, que justamente acababa de fichar por el Valladolid y que quería traerlo a España. En Pucela coincidió con sus compañeros de selección, Leonel Álvarez y el Pibe Valderrama, aunque su trayectoria en la liga fue demasiado corta. La seriedad del fútbol europeo le mantenía encorsetado, e Higuita acabó abandonando el Valladolid en el mercado de invierno. El equipo blanquivioleta acabó descendiendo a segunda, y René retornó a Nacional en enero de 1992. Tras completar la clasificación para el Mundial de 1994 con Colombia, Higuita parecía haber vuelto a encontrar su sitio, pero pronto se vio envuelto en otro lío. En el verano de 1993 fue arrestado por estar implicado en un caso de secuestro y permaneció 6 meses en la cárcel donde no pudo jugar. Al parecer, Higuita medió en la liberación de la hija de un banquero extorsionado por Escobar, aunque finalmente acabó siendo puesto en libertad. A pesar de su liberación, la polémica y su inactividad le impidieron jugar el Mundial de Estados Unidos, donde Colombia fracasó estrepitosamente. En su vuelta a los terrenos de juego, ganó el Campeonato Colombiano de 1994 con Nacional y llegó a una nueva final de la Copa Libertadores, marcando un golazo de falta en las semifinales frente a River Plate. Lamentablemente, Atlético Nacional no pudo conseguir el título, ya que perdió la final ante Gremio de Porto Alegre. El bueno de René ya se sentía liberado, volvió a la selección y el 6 de noviembre de 1995 protagonizó una de las más inolvidables paradas de la historia del fútbol. Colombia jugaba un partido amistoso frente a Inglaterra en el estadio de Wembley, e Higuita decidió ejecutar un despeje que nunca antes se había visto. El escorpión se convirtió en una marca registrada del loco Higuita y comenzó a practicarlo cuando se le presentaba la ocasión. Ese año Higuita participó en la Copa América de Uruguay, donde ofreció su último gran servicio a la selección, llevando a Colombia hasta el tercer puesto. René renunció a jugar el Mundial de 1998 por verse en baja forma, aunque regresó con los cafeteros
para acudir como suplente a la Copa América de 1999. En Paraguay jugaría su último partido con la selección frente a Ecuador, despidiendo su carrera internacional con 68 partidos en los que recibió 54 goles, marcó 3 dianas y participó en un Mundial y 5 Copas América. En sus últimos años su carrera fue caótica. Entre 1997 y 1998 jugó en los Tiburones Rojos de México, pasó por Alianza de Lima y jugó hasta en 5 clubes colombianos en solo 4 años. En 2004 dio positivo por cocaína en un control antidoping y tras estar 6 meses suspendido, decidió volver a jugar. Higuita ocupó las porterías en las ligas de Ecuador, Venezuela y regresó a Colombia, donde se despidió del fútbol definitivamente en 2008 en el Deportivo Pereira. En el total de su carrera, René Higuita jugó un total de 509 partidos, y un dato a destacar es que anotó 43 goles, siendo uno de los 4 porteros más goleadores de toda la historia del fútbol. Ya retirado del balompié, Higuita siguió siendo un personaje de la sociedad colombiana, participando en numerosos reality shows y sometiéndose a varias operaciones estéticas para mejorar su aspecto físico. Pero más allá de sus excentricidades, la figura de Higuita trascendió las fronteras de Colombia y se convirtió en un icono del fútbol mundial. Su estilo audaz inspiró a generaciones de porteros a salir del área y jugar con los pies. Sus espectaculares paradas y peculiar estilo dejaron un legado inigualable, siendo recordado como el loco que hizo el escorpión en Wembley, cambió las reglas del fútbol y desafió los límites del deporte para que millones de fans se divirtiesen con su fútbol. Dale like a este vídeo si te ha gustado y revisa esta lista de reproducción con otras leyendas legendarias del fútbol. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol.